nacido sobre ti, con fuerza y fulgor, para llevar mi salvación, ser luz a las naciones. Estamos alabando a Dios, entonces el Espíritu Santo se está moviendo. Y ahora que vamos a su palabra, necesitamos estar quebrantados delante de su palabra para recibir en esta mañana lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. ¿Cuántos están con esa expectativa en esta mañana? Allí donde estás, dile: Señor, yo quiero recibir tu palabra en esta mañana. Aleluya, gloria al Señor. Bien, abre tu Biblia en Hebreos capítulo 6. Vamos a estar reflexionando sobre unos textos de ese capítulo, Hebreos capítulo 6. No sabemos con exactitud quién escribió esta carta, pero cuando nosotros leemos la epístola de los Hebreos nos damos cuenta que el escritor está presentando a Jesús como la culminación de toda la revelación de Dios, dada hasta ese momento. Y además, y si la estudias con detenimiento y la lees, y yo te animo a que puedas leerla entera, porque como todo, pero no tiene desperdicio, vas a comprobar que además de presentar a Jesús como la culminación de toda la revelación de Dios, además esta epístola advierte a los creyentes del peligro de apartarnos de nuestra fe en Cristo. Si lees, verás que hay serias advertencias que el escritor dice, y lo hace con el fin de animarnos a permanecer firmes en nuestra fe en Jesucristo, la única fe que salva. Y aunque vamos a leer los textos a partir del versículo 9, pero se me hace necesario leer como introducción desde el versículo 7. Dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Esto solo como introducción, porque nos vamos a centrar, repito, a partir del verso 9. Pero como hay ahí un pero, me era necesario primero leer estos textos. Y cuando yo estaba leyendo estos textos, que son fuertes, yo estaba recordando la parábola del trigo y de la cizaña que Jesús enseñó a sus discípulos. Les dijo que en una ocasión, o que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y cuando estaban durmiendo de noche, les dijo que vino el enemigo y entre el trigo dice que sembró cizaña. Entonces, al día siguiente dio fruto, el trigo dio fruto, y también junto con el fruto había crecido la cizaña. Entonces los siervos le dijeron a su señor: pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué? ¿De dónde salió esta cizaña? Y dice que el Señor les dijo: vino un enemigo de noche e hizo esto. Hermanos, Dios pone vida en la semilla. Dios envía la luz del sol. Dios envía la lluvia. Solo Dios puede hacer eso. Dice: Apolos sembró, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Solo Dios puede dar la vida, solo Él. Pero, y eso es lo que el escritor nos está diciendo, Él espera de nosotros que nosotros hagamos nuestra parte, que cultivemos esa semilla y que seamos nosotros la que la conservemos libre de espinos y de cardos. ¿Por qué? Porque hay enemigos espirituales que tienen nombre y que tienen apellido. Esos enemigos espirituales son temor, incredulidad, apatía, indiferencia, pecado. Hay enemigos espirituales sembrando espinos y sembrando cizaña frente al campo que Dios nos ha dado. Ya la pastora la semana pasada habló, ¿verdad?, de lo importante que es sembrar bien. Yo no voy a hablar de eso, pero sí que el escritor nos está dando esta introducción y lo está haciendo a la iglesia. Un campo que está lleno de espinos y que está lleno de cardos solo sirve para ser quemado. Y frente a esto, el escritor dice: pero, léelo conmigo, verso 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados,
estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Volveré a leerlo porque no sé si me habéis escuchado. Pero dice el escritor, estamos persuadidos en cuanto a vosotros de cosas mejores. Ahora sí me habéis escuchado, yo no sé si no hay audio en este micro. A cosas mejores y que pertenecen a la salvación. ¿Cuáles son esas cosas mejores? Dejadme leeros un versículo que es el 18, aunque ahora no nos detenemos, pero lo haremos un poquito más adelante. Dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos, para aferrarnos a la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuáles son esas cosas mejores? La confianza y la esperanza puesta en Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Le puse por título a esta predicación una esperanza que no falla. Una esperanza que no falla. Nos pueden fallar muchas cosas y de hecho lo hacen, yo creo que más a menudo incluso de lo que quisiéramos. Nos fallan los ánimos, nos fallan las fuerzas. Nos falla la salud, nos falla la economía, nos fallan los amigos, nos falla la gente, incluso a veces nos falla la familia, incluso a veces nos fallamos a nosotros mismos, pero hay alguien que no falla, y ese es Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Jesús no falla, su palabra no falla, su amor no falla, su misericordia no falla. Su esperanza no falla. Y eso es lo que en esta mañana yo quiero hablar. Una esperanza puesta en Jesucristo que no falla. Y dice en el verso 9, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Hace unos días está rondando en mi cabeza, de hecho hace dos semanas, en otra iglesia estaba predicando de esos textos en los cuales Pablo anima y exhorta a los corintios a no desmayar. Dice, no desmayamos. No desmayamos porque aunque estamos en tribulación, y dice, y esta tribulación y esta prueba hasta está desgastando nuestro hombre exterior, dice, nuestro interior, es decir, nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra confianza se renueva de día en día con un excelente y eterno peso de gloria. ¡Aleluya! ¿Y por qué eso es posible? Porque las cosas que se ven y las cosas que podemos ver con nuestros ojos físicos son pasajeras y son temporales. Y estas pasarán. Al que está a tu lado. Pero no lo digas de cualquier manera. Dilo como declarando proféticamente la bendición de Dios sobre su vida. Dile al que está a tu lado. Esto pasará. Más profético, hermanos. Esto pasará. Las cosas que se ven, que podemos ver, son pasajeras, son temporales y estas pasarán. Dice, pero las que no se ven, esas son eternas. Gloria a Dios. Y aunque les dice Pablo a los corintios, y aunque este cuerpo se deshiciera, Dios tiene preparado un cuerpo incorruptible, una morada eterna en los cielos, donde allí no hay llanto, no hay muerte, no hay tristeza, no hay dolor. Allí está la gloria y la presencia de Dios y la vida eterna. Gloria a Dios. Y ahí es donde, agarrados a eso, podemos no desmayar en esta tierra. Es que somos, y eso les decía también Pablo, nosotros andamos por fe y no por vista. Andamos por fe y no por vista. Y este es un hecho fundamental que tenemos como cristianos. El hecho, hermanos, de recordar cada día, porque cada día se hace necesario recordarlo,
que nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Entonces, para mantenernos en victoria y para mantenernos en gozo, debemos de mantener nuestra mirada y nuestra confianza en Dios, nuestra esperanza en Dios. Entonces, el escritor de Hebreos, en este capítulo 6, creo que nos está dando 3 razones que hacen segura nuestra esperanza en Dios. ¿Cuántas son? 3 razones que nos da, lo cual garantiza 100%, sin margen de error, que nuestra esperanza en Dios es total y es completa. Y la primera tiene que ver con la naturaleza de Dios. Dile al que está a tu lado, la naturaleza de Dios. Es la primera de las razones que este escritor nos está dando para que sepamos que nuestra esperanza en Dios es segura. 100%, gloria a Dios, la naturaleza de Dios. Mira, verso 10, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ahí tenemos un rasgo. Después veremos 2, aunque muy rápidamente, y hay más, pero no tengo tiempo para desarrollarlos. Pero este es uno, y es que Dios es justo. Dios es justo. Él no es injusto. Dios es justo y Él va a recordar y va a recompensar nuestras obras. Él no es injusto. Él no va a olvidar cada oración que tú has levantado por tus hijos, por tu familia, por tu matrimonio, por tu iglesia, por las necesidades. No va a olvidar ni una de esas oraciones que hemos levantado en favor de aquellos que necesitan. No lo va a hacer. Porque Dios es un Dios justo. Dios no va a olvidar cada vez que has servido en la iglesia o a los demás. No va a olvidar ni una de las veces que has venido aquí a limpiar, que has venido a servir un café, que has dado un abrazo, que has dado una sonrisa, que has dado una palabra. No va a olvidar ni una. Dios no va a olvidar ninguna muestra de amor que tú has manifestado. Él no va a olvidar ningún gesto de compromiso y de responsabilidad que tú has mostrado. No lo va a hacer porque Dios es justo. Pero mira, dice, verso 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta la semana que viene. Hasta el fin. ¿Hasta él? Hasta el fin, hasta el fin, hasta el fin, sin bajar la guardia, día sí, día también, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, primera semana, segunda semana, primer mes, segundo mes, y así hasta el fin, sin bajar la guardia. ¿Sabes que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo? ¿Lo sabes eso? Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Y sabes qué va a pasar allí? Él va a juzgar las obras que hemos hecho aquí en la tierra. Y estoy hablando a los cristianos. Cuando ya estemos en el cielo, porque Cristo nos ha justificado y estamos en el cielo, allí pasaremos por ese tribunal y seremos juzgados por las obras que hemos hecho aquí en la tierra, sean buenas o no. Y Él va a recompensar lo que nosotros hemos hecho aquí. Claro, las obras no tienen el propósito de comprar la salvación, para que me entendáis, pero son el resultado de nuestra salvación. Entonces, cobra sentido cuando el apóstol dice, Pablo, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como si fuera para el Señor y no para los hombres, porque para Él lo hacéis y de Él recibiréis recompensa. Hasta el final sin desfallecer. Esa es una parte de la naturaleza de Dios. Hemos cantado otras facetas y rasgos de la naturaleza de Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Pero además, mira, hay otro aquí muy interesante, verso 13. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, vuelve a decir, no pudiendo jurar por otro mayor. Ese es otro rasgo de la naturaleza de Dios. Y es que no hay ninguno mayor que nuestro Dios.
aleluya. Lo hemos cantado, yo creo también en una de las líneas. No hay otro mayor que nuestro Dios. Tu problema no es mayor que Dios. Tu situación personal no es mayor que Dios. Tu enfermedad no es mayor que Dios. Lo que a ti te está pasando no es más grande que Dios. Tus temores, tus angustias, tus preocupaciones no son más grandes que Dios. Ni siquiera la muerte es más grande que Dios. Porque Él resucitó al tercer día y Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Dónde, dice? ¿Dónde está? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? Gracias, dice el apóstol, sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Gloria a Dios, no hay nadie mayor que Él. Pero seguimos con rasgos de la naturaleza que vemos en estos textos de Dios, que nos hacen estar seguros de que nuestra esperanza es 100% segura. Verso 17. Dice, por lo cual, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, fíjate allí, la inmutabilidad de su consejo. La inmutabilidad de su consejo. La inmutabilidad de su propósito. Que Dios no cambia. Que sus propósitos y que sus planes no cambian, son inalterables. Dios no muda, Dios no cambia y sus planes y sus propósitos no cambian. Gloria a Dios. Y dice el Señor, yo conozco, dice, los planes que tengo para ti. Textos tan conocidos de Jeremías, pero que se hacen realidad en esta mañana en nuestra vida. Escúchale al Señor, porque es el Señor mismo hablando a tu corazón. Yo conozco, dice, los planes que tengo para ti. Y se lo decía a un pueblo, a su pueblo, el cual en ese momento estaba cautivo en Babilonia. Y en esta mañana a lo mejor hay mentes o corazones que están cautivos bajo los barrotes de la depresión, de la ansiedad, de la inseguridad, de la preocupación. Y bajo esos barrotes, cautivos en pensamientos que nos llevan a decir o a pensar que no seremos capaces frente a esa situación, dice el Señor, yo conozco los planes que tengo para ti, os voy a visitar y voy a despertar mi palabra en vosotros. Gloria a Dios. Voy a despertar mi palabra en vuestros corazones. ¿Recordáis la parábola del trigo y la cizaña? Aquellos dormían y vino el enemigo y sembró cizaña. Entonces el Espíritu Santo en esta mañana, como también la pastora estaba antes mencionando, quiere despertar. Quiere despertarte en esta mañana. Quiere mostrarte que hay un nuevo tiempo en tu vida y en tu familia, en tu ministerio, en el que se abre un tiempo nuevo, y también escuchábamos hace unas semanas, en el que las personas que están a tu alrededor van a ser impactadas por ti, pero necesitas quebrantarte, humillarte, postrarte delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, ayúdame, yo no puedo, pero si tú me ayudas, si tú me bendices, si tú me llenas, entonces predicaré tu palabra y muchos van a ser convertidos. ¿Cuántos creen eso? Porque son los planes y los propósitos que Dios tiene para con nosotros. Son esos, no son otros. Llenarnos para que podamos ser shine. Lo dije de... Para que podamos ser luz, mejor que brillar. Para que podamos shine. Vale, ahora sí. Aleluya, y es así, hermanos. Entonces dice el Señor, yo tengo planes. Y escucha, lo recordamos y lo sabemos de Jeremías. Y no son planes de calamidad, sino de bienestar, para daros un futuro y ¿qué más? Y una esperanza. Aleluya, ¿cuántos le dan gloria a Dios? Así es nuestro Dios, así es nuestro Dios. Un futuro y una esperanza. Esa es la naturaleza de Dios.
Y en base a eso es que estamos seguros de que esa esperanza es viva, es real, es 100%, aun a pesar de las situaciones que estás atravesando. Pero ¿cuántas dije que había? 3. Vamos a la segunda, 2. Una es la naturaleza, la otra son las promesas de Dios. ¡Wow! Si la primera era buenísima, la segunda ya es una pasada. Las promesas de Dios. Verso 13. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Luego veremos esto también. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, ¿qué pasó? Alcanzó la promesa. De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. El autor de Hebreos nos está poniendo a Abraham de ejemplo. Y el ejemplo de Abraham, si estudiamos su vida, y voy a detenerme solo unos minutos porque tengo que seguir, pero si estudiamos solo un poco su vida nos daremos cuenta que el ejemplo de Abraham nos enseña que las promesas de Dios a veces se cumplen rápidamente, otras promesas de Dios tardan bastante tiempo en cumplirse. En el caso de él, por ejemplo, fueron 25 años hasta ese nacimiento de Isaac que Dios le había prometido, y otras, escucha bien, se acaban cumpliendo en el cielo. Eso es lo que aprendemos de Abraham. Porque está refiriéndose a esta promesa que le está diciendo de que las familias serían benditas por su simiente. Y ese cumplimiento de esa palabra ocurrió cuando Jesús vino a la tierra. ¡Aleluya! Y a través de Jesús es que todos somos bendecidos. Entonces todos somos descendientes espirituales de Abraham, que es el padre de la fe. Entonces esa promesa se estaba refiriendo allí. Entonces algunas promesas tienen condiciones, otras tardan más, otras incluso nos ponen a prueba, otras nos traen conflictos. Y yo no sé cuántos conflictos o si vas a tener condiciones en la promesa que Dios te va a dar, o cuándo se va a cumplir. Yo no sé nada de eso, pero sí sé una cosa, que Dios cumple sus promesas. Eso sí lo sé, que Dios cumple lo que promete. Y eso es garantía para que sepamos que nuestra esperanza es viva. Aleluya, gloria a Dios. Es cierto que Abraham tuvo, lo hemos leído, que practicar la paciencia antes de recibir lo prometido. Nosotros somos del aquí y ahora. Dios nos promete algo, ya, pero ¿por qué ya? Somos de aquí y ahora, en este momento ya. Señor, te estás tardando. Pero él tuvo que ejercitar la paciencia. Y no entro en muchos detalles, pero ya sabéis que él creyó en esperanza contra esperanza. Cuando Dios le prometió lo del Isaac, lo del nacimiento de Isaac, dice que él creyó en esperanza natural, contra esperanza de Dios, del cielo. Físicamente era imposible. No se debilitó al ver su cuerpo, que era anciano, casi 100 años. Tampoco dudó por incredulidad al ver que Sara era estéril. Si Dios lo había prometido, Abraham le creyó a Dios. Y eso le fue contado por justicia. Así que él se fortaleció en la fe. ¿Cómo lo hizo? Dándole gloria a Dios. Así que sus promesas son, ¿qué? El sí. Díselo al que está a tu lado. Con más contundencia. ¡Ey, que Dios te está hablando, Que Dios te está hablando. Que lo dice Él, No lo estamos diciendo nosotros. Y dentro de este apartado de sus promesas, hay una cosa que también es interesante, que aunque tampoco no voy a tomarme demasiado tiempo. Verso 13, ya lo hemos leído, pero lo volvemos a leer. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, dice, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Se le suma a la promesa el juramento, el pacto. Y esto es muy, muy interesante. Porque ahora nosotros cuando queremos hacer un pacto, un acuerdo, un contrato, pues nos vamos a un abogado y redactamos un contrato con sus cláusulas y las firmamos las dos partes
con un bolígrafo y firmamos, ¿sí? Nosotros estamos aquí de alquiler con un acuerdo de un contrato con cláusulas y las tenemos que cumplir. Si no las cumplimos, nos echan. Aquí no nos mueve nadie. Pero eso dicen las cláusulas. Pero en aquel entonces, ¿cómo eran los juramentos? ¿Cómo eran los pactos? No eran con bolígrafo. ¿Sabes cómo eran los pactos en aquel entonces? Y el juramento, con cuchillo y con sangre. Cuando había dos pastores, que uno, por ejemplo, le vendía a otro 10 ovejas y no tenía dinero, entonces hacían un pacto, un juramento. Entonces en ese pacto era, cogían un animal, lo mataban, ¿sí? Y con esa sangre y con ese cuchillo era como decirle, si no te pago, con este cuchillo que hemos acabado con la vida de este animal, tienes todo el derecho de hacer lo mismo conmigo. Yo en ese tiempo no hubiera firmado lo de aquí, por si acaso. Por si acaso, pero eran así los pactos en aquel entonces. Era un acto muy sagrado, muy solemne, eran promesas muy solemnes. Entonces, fijaos lo fuerte que aquí está diciendo el escritor de Hebreos. ¿Por qué le está diciendo? Que cuando él hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Es decir, que en ese momento Dios juró por sí mismo en el momento de hacer ese pacto con Abraham, lo cual implicaba que el no cumplimiento acababa con su vida. Fijaos lo fuerte. Y a partir de aquí, mira lo que dice el verso 18. Para que por dos cosas inmutables, ¿cuáles son esas dos cosas? Primero, la palabra de Dios, la promesa de Dios, que en sí ya es fuerte, poderosa, grande, eterna, pero además el juramento. ¡Wow! Tremendo. Gloria a Dios. Las promesas de Dios son el sí y son el amén. Aleluya. Y eso es lo que nos da garantía y seguridad de saber que la esperanza que nosotros tenemos estando en esta tierra es 100% segura. Y sigamos leyendo. Dice, entonces, para que por estas dos cosas inmutables, ya hemos dicho cuáles son, en las cuales es imposible que Dios mienta. Ahí tenemos parte también de la naturaleza de Dios. Dios no es hombre para que mienta. Dice, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, aferrarnos a la esperanza que está puesta delante de nosotros. ¡Wow! La cual tenemos como segura y firme ancla del alma. La esperanza, hermanos, como ancla. La esperanza que tenemos en Él es lo que el ancla representa para un barco. El ancla sirve para amarrar la embarcación, ¿sí? Y para asegurarla del ímpetu de los vientos que puedan golpear sobre esa embarcación, ¿sí? Entonces lo que el escritor nos está diciendo es que la esperanza es como esa ancla. Las tempestades de la vida, las pruebas, las enfermedades, los problemas, la economía, la ansiedad, la tentación, juntamente con la oposición que tenemos por el hecho de ser cristianos, que si no la tenemos es un problema, ¿eh? Si no tienes oposición hay un problema. Ponte delante de Dios, porque un cristiano que está firme y levantado, dispuesto a predicar a Jesucristo, lo dijo Él, en el mundo vais a tener aflicción y vais a tener oposición y vais a tener dificultad. Pero frente a esas tempestades en nuestra vida, enfermedad, problemas, situaciones, todo eso, juntamente digo con la oposición que enfrentamos, tratan de alejar nuestra vida de Cristo, tratan de alejarnos para estar en medio de tempestades y arrastrarnos a un mar de dudas, de quejas, de ansiedades y de dificultades. Pero escucha bien, porque Cristo, nuestra esperanza,
en su obra perfecta como Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Así que la tercera razón es que Cristo asegura nuestra esperanza para podernos mantener firmes en medio de un ataque de dificultades, de problemas, de angustias y de dificultades que podamos enfrentar. Y esa es la tercera y última de las razones por las cuales podemos asegurar que nuestra esperanza es viva: la naturaleza de Dios, las promesas de Dios y la obra de Cristo. Gloria a Dios, la obra de Cristo. Cristo es quien asegura nuestra esperanza y lo hace en su obra como Salvador para que podamos mantenernos firmes en medio de pruebas y en medio de dificultades. ¿Es motivo para darle gloria a Dios o no? Amén. Dice, y acabo, verso 19, y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Como muchos sabéis, en el Antiguo Testamento, el templo, el tabernáculo, tenía un lugar que era un lugar donde estaba la presencia misma de Dios. Ese es el lugar santísimo. Y ese lugar santísimo era separado por un velo al lugar santo. Solo una vez al año, y el sumo sacerdote, como bien sabéis, y el día de la expiación, el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo donde estaba la mismísima presencia de Dios y allí ofrecer sacrificios, derramar sangre de cordero en favor de los pecados del pueblo. Entonces, en este texto nos está diciendo que Jesús penetró hasta dentro del velo donde Jesús, entró por nosotros como precursor. Lo que nos está diciendo el escritor de Hebreos es que Jesús, aquel cordero sin mancha, aquel que sin pecado cogió todos nuestros pecados y los clavó y los cargó en la cruz del Calvario, Jesús entró por nosotros a ese lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios y lo hizo como precursor, entregando su propia vida, su sangre, derramando su sangre para que todos nosotros aseguremos nuestra esperanza. ¿En quién? En su obra, que es perfecta. Aleluya, de nuestro Salvador. ¿No es motivo para darle gloria a Dios? ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Mira, lo explica muchísimo mejor el mismo escritor, un poquito más adelante. Con eso ya voy terminando. Voy a pedir a los músicos que se acerquen y vamos a adorar a Dios por unos momentos. Pero esto mismo que acabo de explicar, el mismo escritor lo dice en capítulo 10, verso 19. Dice, así que hermanos, teniendo libertad, también lo hemos cantado, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos tienen libertad aquí? Amén. Amén, aleluya. Por Cristo. Dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, en esta mañana el Señor te dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y mira el verso 23, porque es lo que en esta mañana el Espíritu Santo quiere ministrarte de una forma personal. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Ponte en pie y vamos a adorar a Dios.